Empresa Polar cierra operaciones cerveceras en Venezuela por falta de cebada y el gobierno manda inspectores con la Guardia Nacional a inspeccionar. ¿Hacia dónde va todo esto? Lo discutimos. Vamos por parte porque es complicado. Las 4 plantas de la cervecería más grande de Venezuela se encuentran paralizadas por primera vez en 75 años desde el pasado viernes. ¿Por qué? Empresa Polar dice que no cuenta con las divisas necesarias para importar cebada, que es la materia básica para hacer la cerveza. ¿Y por qué no puede importar la cebada? Porque el gobierno, que es la única fuente de dólares en el país, con control de cambio, no se las ha suministrado. Esto no es un chiste. Empresa Polar produce el 80% de la cerveza en el país. Hagamos esto. Primero veamos a Osmari Hernández, que nos cuenta más del impacto de esta situación. Y después vamos con la discusión con Francisco Martínez, presidente de Fede Cámara, para ver qué piensa de la reacción del gobierno de la empresa Polar. Primero con Osmari. La bebida preferida de Rubén Sánchez y de muchos otros venezolanos es la cerveza, por eso se apresuró a acudir a esta licorería en el este de Caracas antes de que se agotaran sus reservas. No es algo de la cesta básica, pero es algo que uno del venezolano está acostumbrado a tomar una cerveza. Pues. Se encontró con una restricción, solo una caja por persona, pues las 4 plantas de cervezas Polar paralizaron sus actividades este viernes por falta de materia prima. En el país solo quedan otras 2 fábricas cerveceras funcionando, pero son de la competencia, es decir, más del 60% del mercado quedaría desatendido. Tú trajiste aquí tu cajita de cerveza, ¿crees que esta puede ser la última en mucho tiempo de cerveza Polar? Oye, no creo que no, pero sí creo que sí por el momento, verdad que he escuchado que la cerveza va a paralizar. No solo los consumidores son fieles por las marcas, también algunos negocios como este. Las tiendas de licores han afrontado cortes en el suministro de agua, electricidad, problemas de seguridad y ahora la falta de su principal mercancía, la cerveza. Estamos visitando el depósito del Oso número 3 y bueno, vemos que todo está a oscuras. En este momento el suministro eléctrico fue interrumpido sin aviso previo. Aquí el encargado de la tienda, Jorge Hernández, nos muestra lo que queda de cerveza para los próximos días. Una cantidad que se espera se agote rápido ante la alta demanda. Sin que llegue otro despacho, eso dura una semana. En el caso de este local, 90% de sus ingresos dependen de la venta de cerveza y otros productos distribuidos por Polar. Su funcionamiento ahora está en riesgo. Jorge Hernández no duda en compartir su preocupación. Ya no vamos a tener trabajo. Si nos quita el trabajo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a alimentar? Tenemos familia. Unos 300.000 empleos indirectos son generados por cervecerías Polar. Hoy su futuro es una interrogante. Cadenas humanas, caravanas y protestas han sido protagonizadas por trabajadores de empresas Polar y es que unas 10.000 personas podrían quedar desempleadas. Por eso Elba La Rosa, quien suma 29 años en la empresa, no ha faltado a ninguna de estas citas. Dice que esta etapa ha sido muy difícil. Somos Polar y queremos trabajar. Muy estresante, porque vemos que pasa el tiempo y se nos va agotando todos los recursos y todos estamos angustiados. Soy muy sensible y ve que nuestros productos ya no están en los anaqueles y que la gente lo busca incesantemente y no lo consigue, eso repercute con la salud de cualquiera. Empresas Polar no solo vende cervezas, es la principal industria de alimentos del país. Se quejan de discriminación política al no recibir las divisas necesarias para adquirir materia prima para toda su gama de productos, entre ellos la harina para hacer arepas. Desde el gobierno que controla la administración de las divisas en el país, no se ha ofrecido una explicación al respecto. El Ejecutivo acusa a Polar de impulsar una guerra económica que deriva en altos índices de inflación y escasez. Adicionalmente, reconocen una disminución importante en los ingresos en dólares que atribuyen a la caída de los precios del crudo en el mercado internacional. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Vamos ahora hasta Caracas con Francisco Martínez, él es presidente de Fede Cámara. Francisco, es un gusto tenerte en el programa. Ok, para los que están afuera de Venezuela, tratan de entender cómo puede ser que una empresa tan importante como Empresas Polar, que las ventas de cerveza, tengo mis datos acá, el 40% de las ventas de la empresa como tal provienen de la cerveza. O sea, esto le hace un hueco considerable a Empresas Polar en Venezuela.
¿Por qué si el gobierno, que es el que controla los dólares, porque hay una fijación digamos, un control de los dólares en el país por diferentes razones, el gobierno hizo una reforma? ¿Por qué sigue existiendo un problema tan complicado para los empresarios de conseguir dólares en el país? O sea, ¿cómo responde el gobierno a este problema que está presentándose ahora como empresa Polar? Feliz noche, Xavier, feliz noche, CNN, muchas gracias por tu interés en Venezuela. Realmente es muy difícil explicar cómo una empresa de 75 años de compromiso con el país esté cerrando sus puertas por primera vez en Venezuela por una razón que nadie entiende, falta de materia prima. Eso no lo entiende ningún venezolano, eso no lo entiende ningún ciudadano del mundo. Y el simple hecho es que el gobierno ha decidido entablar un ataque focalizado a un grupo de empresarios del país, entre los cuales encabeza la lista Empresas Polar, utilizando una herramienta como lo que es el control de cambio, el control de las divisas, como herramienta política para ir atacando y ir exterminando progresivamente y llevando a la quiebra a un grupo considerable de empresas de este país. Ahora, Francisco, pero lo que estoy tratando de entender, y me voy a poner en la posición de abogado del diablo, ¿por qué le conviene al gobierno ahogar más a la empresa Polar si al final es tirarse un tiro en el pie? O sea, hay mucho descontento ya en el país, hay descontento por los apagones, hay descontento por el desabastecimiento, hay descontento por la alta inflación. ¿Por qué al gobierno le interesa ahogar a empresas Polar? Porque tú sabes que el venezolano, la cerveza Polar es muy importante. O sea, lo que estoy tratando de entender, sería loco para el gobierno seguir presionando a una empresa porque es crear más caos en una situación que ya de por sí es caótica. Mira, Xavier, la respuesta la pudieras encontrar en el plan socialista Simón Bolívar, que en el año 2007 lanzó el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. En ese programa querían intervenir y disminuir al sector privado en beneficio de lo que ellos consideraban en aquella época la economía social. En la medida en que este círculo verde se ha ido reduciendo en el país, es cuando se han aumentado la escasez, se ha tenido la pérdida del poder adquisitivo en Venezuela y que por supuesto también está la inflación galopante que está asfixiando no solamente a las empresas, sino que también está asfixiando a todos los venezolanos. Tú puedes encontrarlo en el Plan Socialista, en el primer programa del Plan Socialista Simón Bolívar, y todos los venezolanos pueden ver que ahí están las causas principales a todas tus preguntas que tienes el día de hoy. Pero Francisco, lo que ok, eso es un plan en el 2007. Pero si tú sigues ahogando, siguiendo esa tesis, tú sigues ahogando al aparato productivo en un gobierno que no tiene billete. Ahora acabo de ver, según estadísticas, que mañana voy a tratar de traer la discusión, el Banco of America reportó que la producción petrolera sigue cayendo. O sea, el gobierno también está sufriendo de ingresos, de falta de producción petrolera. Entonces, ¿por qué el hacer esto lo que hace es complicar más la situación en el país, que no beneficia tampoco al gobierno? Aunque ese plan es del 2007, cuando la economía era diferente a la situación actual. O sea, no le conviene lo que tú me estás diciendo, no le conviene al gobierno tampoco. No le conviene a Venezuela, no le conviene al gobierno, no le conviene a ningún ciudadano venezolano. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que el gobierno nacional sigue insistiendo en una trampa ideológica que lo tiene pero encerrado, ensimismado, que no le permite escuchar que hay maneras diferentes de hacer las cosas y que hasta que no cambie, hasta que no tenga ese acto de humildad de reconocer que se han equivocado, de salir de esa trampa ideológica, va a ser difícil, porque no solamente Empresa Polar, son miles de empresas las que están hoy por hoy casi al nivel de quiebra. Muchas han cerrado, están todos los encadenamientos productivos totalmente comprometidos. Los ciclos de siembra, el ciclo de siembra de verano que está concluyendo ahorita en Venezuela, se acaba de cerrar como el peor de los ciclos. El ciclo de invierno está por perderse. Se mantienen todas las condiciones que han regido en el 2014, en el 2015, están presentes en el 2016, con tendencia a agravarse y a multiplicarse, y ya estamos a estas alturas
legislatura, comprometiendo el 2017. Nadie se explica por qué el gobierno nacional insiste en ese modelo, en ese esquema, atacar empresas como el Grupo de Empresas Polar y el resto de las empresas que ha venido quebrando progresivamente y sistemáticamente en el país. Bueno, usted está escuchando el representante de las voces de los empresarios en Venezuela. Queremos escuchar las voces del gobierno. Las puertas están abiertas. Queremos escuchar la administración de Maduro en el programa para que también puedan exponer su punto y que los venezolanos lo escuchen. Porque esto cada vez se complica más. La crisis se exacerba más y la situación es demasiado complicada en un país que no debería estar pasando por esta situación. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámara, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Javier, por la oportunidad. Muchas gracias y feliz noche.